Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo en la iglesia de Calvary Chapel. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 al 36. Acompáñanos ahí a abrir tu Biblia. Y en esta serie que estamos hablando de el Rey Mesías, el tema que vamos a ver es Jesús rompe las leyes de la física. Hace muchos años se descubrió una de las leyes que es la ley de la gravedad. Un hombre que estaba bajo un árbol, estaba simplemente ahí y una manzana cayó a su costado y él dijo, pero ¿por qué cae? ¿Por qué no se va arriba? Y empezó a estudiar y encontraron no solamente la ley de la gravedad, hoy tenemos muchas de las leyes de la física, como se ha estudiado también la ley de la densidad, por ejemplo, ¿no? O básicamente la densidad de la materia y muchas otras leyes que gobiernan el universo. Y cuando miramos estas leyes que gobiernan el universo, y si te gusta un poco de ciencia, como decía un científico, ¿no? Un poco de ciencia a veces nos aleja de Dios y mucha ciencia en realidad nos acerca. Porque hay un tema en lo que se llama apologética que se llama el ajuste fino del universo, donde todo está finamente ajustado. Y no solamente estamos hablando de milímetros, estamos hablando de nanómetros, o sea, tan exacto y detallado que si algo no queda bien, no funciona, se sale del lugar, saben, la vida en el universo, el sistema que nos da también soporte a la Tierra se cae. Y si se cae este soporte, obviamente la Tierra empieza a sufrir los oleajes, el frío, las cosas que nosotros estamos viendo por cuestiones de la Luna, la distancia de la Luna, el tamaño de la Luna, el Sol, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién hizo esto? ¿Quién diseñó esto? Miren, cuanto más complejo el diseño, el diseñador debe de ser más inteligente o superior a su diseño. Por esto nosotros miramos y decimos que es Dios quien ha diseñado. Dios es el diseñador tan perfecto que a veces a nosotros nos causa extrañez. Por ejemplo, los copos de nieve son exactos. La simetría que hay en un copo de nieve que cae desde el cielo. ¿Quién lo diseñó? No es la nada, no es la casualidad, es Dios. Las hojas, las rosas, lo que tenemos en nuestro cuerpo, los ojos, por ejemplo, todavía no se ha inventado una máquina que pueda llegar a los píxeles que tenemos los ojos. Por más caro que podamos encontrar en el mercado, nosotros somos una máquina realmente que se sostiene, que cada momento se va regenerando nuestras células. ¿Y quién las sostiene? De esta forma. La Biblia dice que todo fue creado por Jesús, por medio de Él, para Él, y Él es el que sostiene todo lo que nosotros vemos. Así que el Dios hecho humano, Jesucristo, quien fue el creador del mundo y quien Él, por medio de Él fueron creadas las cosas, y Él es el que sostiene aún todas las cosas, pues esta es una de sus historias cuando Él va a romper las leyes de la física. Vamos a orar y vamos a continuar. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todas las cosas que tú nos das en este día. Bendice, Señor, este estudio, bendice tu palabra y haznos entender una vez más quién eres tú, cómo haces las cosas y cómo nosotros debemos de reaccionar frente a esta revelación que está en tu palabra. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando. He visto, ¿no? Allá, aquí y ahí a varios hermanos que se están, Judy y varias personas que se están conectando. Un poquito los veo. Bueno, Mateo 14, versículo 22 al 36. Jesús rompe las leyes de la física. Nuestro bosquejo es en el título Jesús camina sobre el agua. Del versículo 22 al 23 vamos a ver que Jesús camina sobre el agua, mas antes se aparta para orar. Del versículo 24 al 26 vamos a ver Jesús camina sobre el agua al ver a sus discípulos luchar con grandes olas. Del versículo 27 al 33 vamos a ver Jesús camina sobre el agua, calma a sus discípulos y Pedro se arriesga.
y el 34 al 36, Jesús camina sobre el agua y luego sana a muchos enfermos. Todos estos acontecimientos que estamos viendo ya desde el principio del capítulo suceden en el mar de Galilea. El lago Genesaret también se lo conocía. Así que vamos a ver ahora, estamos estudiando 14, versículo 22, leemos el texto donde Jesús camina sobre el agua, mas antes se aparta para orar. Inmediatamente después, dice el texto, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Nos hemos quedado en este lago que ustedes pueden ver en 3D, que estaba en la región de Tiberíades y según Marcos está cruzando a Betsaida. Y en medio de esto es que va a ocurrir lo que hemos visto cuando rompe las leyes de la física. ¿Qué sucedió? Versículo 23, dice el texto, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Cuando tengas la oportunidad de ir al mar de Galilea o a Israel, mira, va a haber una embarcación y vas a ver colinas alrededor, como la que estás viendo. Probablemente sea una de estas colinas donde puedes ver todo el mar. Ahora, miren, después de esto sucede, si miramos versículos anteriores, es que Jesús ha alimentado a más de 5,000 personas, o dicen 15,000, 18,000 o 20,000 personas, porque solo contaron hombres, no mujeres ni niños. Y sucede el milagro de lo que se conoce de la alimentación de los 5,000. Después de ese milagro, ahora, y después de antes del milagro, haber ministrado a las personas, ayudado y sanado, entonces ahora dice, ¿qué está haciendo Jesús? Necesita tener un tiempo a solas. Porque esto es el momento, ¿no? Pero ¿por qué Jesús se aparta y por qué los envía a sus apóstoles que vayan solos en la barca y él sube solo? ¿Por qué no los acompañó? Miren, la verdad es que hay dos razones y estas dos razones podemos verlo en los evangelios paralelos. Primero, lo que estamos viendo acá en Mateo es que Jesús sube a la montaña a orar. Miren, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 24, si ustedes ven, versículo 15 al 18, Moisés, que es un tipo también de Cristo, subió a la montaña, estuvo 40 días ahí recibiendo la ley de Dios y parece que esta montaña, ahora que se conoce como el Sinaí, esta montaña en lo alto era el tiempo en el cual se podía conectar con Dios y no es que algo tiene, digamos, en ese momento específico, algo místico, la montaña, pero lo que nos quiere enseñar básicamente es tener un tiempo a solas, un tiempo especial, un tiempo separado. Hoy sabemos que muchos vivimos en lugares donde acceder a una montaña es un poco difícil, pero lo que está hablando en el fondo es que una de las razones por las cuales Jesús hizo esto es para estar a solas con su Padre. Es para estar orando a solas con Dios. Hoy podemos estar a solas con Dios en una habitación, en la sala, no sé, en tu oficina. Lo importante es que los seguidores de Jesús tienen que aprender a orar a solas con Dios. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo quisiera sí que la iglesia haga oración. Sí, está bien orar en comunidad, no estoy diciendo que está mal, porque esto es también una práctica de la iglesia en el libro de los Hechos, pero el discípulo de Jesús, aquel hombre o mujer que quiere ser usado por Dios, tiene que tener una vida de oración a solas, de comunicación con el Padre. No he visto ningún hombre o mujer que Dios haya usado de forma maravillosa que tenga una vida desordenada en la oración, que no se conecte con el Padre. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres tener esta intimidad con el Padre, aparta un tiempo en el día. Y a mí me gusta a veces estar temprano porque todos están durmiendo en casa y quiero tener este tiempo a solas con el Señor, o a veces cuando todos se van a solas. Lo importante es que sí, oramos en familia o en la iglesia, pero qué tan importante nuestro Señor Jesucristo nos enseña a tener un tiempo a solas. Orar nos conecta con Dios.
¿no? Y si tú eres joven, mira, orar es como el wifi de conexión, ¿no? Porque hay personas que cuando se les cae el wifi, se les cae la vida. ¡Ah! Se desesperan los jóvenes, ya el mundo se les va y se ponen enojados, no hay wifi, ¿no? Bueno, así deberíamos tener nosotros esa misma necesidad para orar con el Padre. Es el wifi que me conecta, es lo que hace ver que Dios cómo quiere hacer su voluntad en mi vida. Jesús nos enseñó y sus discípulos deben de hacerlo. Y la segunda razón por lo que hizo y apartarse a solas, nos dice Juan capítulo 6, versículo 14 al 15, dice el versículo, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, dice el texto, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Versículo 15. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Qué les parece esto, hermanos? Si bien es un tiempo de comunión con Dios, pero Juan nos relata que por haber alimentado a 15,000 o 20,000 personas y darles el pan y el pescado, ellos dijeron, ya, ese es, y estaban dispuestos a hacerle rey. La fama iba a venir ahora a Jesús, y ojo, que fue una de las tentaciones que el diablo le hizo a Jesucristo, ¿recuerdan? Todo esto yo te voy a dar, mis reinos, ¿no? Si tú postrado me adoraras. Hermanos, estas son dos cosas fundamentales en aquellas personas que aman a Dios, que quieren servir al Señor. Orar y cuidarse de la fama. Orar y no dejar que la espuma, como decíamos, ¿no?, se te suba a la cabeza, que el orgullo llegue a tal punto de que tú pienses que sin ti las cosas no funcionan, que si Dios te necesita. Y ¿sabes qué? Para que el orgullo por la fama no se suba a la cabeza, es mejor inclinar la cabeza en oración. Jesús estaba teniendo fama, querían hacerlo rey, él dijo, no, mejor me voy a orar. Me voy a orar. Los despachó, como vemos, a sus discípulos, vayan, ya era tarde, probablemente las 6 de la tarde, y él dijo, me voy a orar, me voy a esa montaña. Y no es porque, la montaña tiene algo especial, algunos dicen, sí, hay algo místico, no lo sé, pero lo que más importa aquí es tomar tiempo a solas con Dios, ya sea en la mañana, ya sea el mediodía, ya sea en la noche, pero ten un tiempo especial a solas con Dios. Si eres padre o madre de familia, ten un tiempo a solas con tu Dios. Ora por tus hijos, ora por ellos. Si eres joven, mira, tienes que empezar a tener una vida devocional a solas, porque la carne es débil, dijo Jesús, porque las tentaciones están en cada momento. Tú necesitas tener un tiempo en oración. La oración es una necesidad. Orar para el cristiano es como respirar. Mira, no puedo aguantar más de que 4 minutos, si no me muero. Eso es orar. Pero aquí el Señor nos enseña a tener un tiempo deja tus distracciones, deja lo que estás haciendo y ora, porque al final oramos todo el día, oramos cuando estamos caminando, oramos cuando estamos en el transporte público, oramos cuando estamos formando la fila, la cola, oramos y le pedimos al Señor, pero está bien hacer eso, pero Dios te está pidiendo y nos está enseñando Jesús, ora, ten un tiempo especial, que este 2023, que este año que estamos pasando sea un tiempo de renovación en tu compromiso de oración. Número 2, vamos a ver, versículo 24 al 26, Jesús camina sobre el agua al ver a sus discípulos luchar con grandes olas. Versículo 24 dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, dice el texto. Recuerden que el mar de Galilea, esta forma que tiene, es la parte donde desembocaba el río Jordán, donde estamos hablando, y tenía 208 metros bajo el nivel del mar, o tiene, y su profundidad llega hasta 48 metros, hermanos. Tiene 21 kilómetros de largo de norte a sur y una anchura que varía en la parte más angosta de 6 kilómetros y de 12 kilómetros, ¿no? Entonces es un lago, pero se lo conoce como el Mar de Galilea, y tiene
miren, cambios bruscos. Cuando tú estás en una embarcación en el mar de Galilea, el clima puede estar muy bonito, claro, pero miren, en 5, en 10 minutos, por lo que está debajo del nivel del mar, surge este clima de nubes y empieza una tormenta. Ahora, la barca en que estaban los discípulos y la barca en la cual usaba Jesús tenía 8.2 metros de largo por 2.2 metros de ancho, o sea, no era tampoco un barcazo grande, enorme, ¿no? Y 1.2 metros de altura. Este barco se puede ver en el museo y se ha encontrado este barco que tiene 8.2 metros de largo por 2.3 de ancho, más uno de altura, 1.2, y lo puedes ver, está en exhibición en el año 1986, cuando el agua empezó a disminuir un poco por cuestiones climáticas, se vio un poquito la madera de este árbol, de este barco, y empezaron a escarbar y hicieron la datación y, ¿saben qué? Le llaman hoy el barco de Jesús. Data de la fecha en que sucedieron estos acontecimientos. Y algunos dicen, probablemente Jesús lo usó o sus discípulos lo usaron. No lo sabemos, no hay evidencias, pero lo interesante es que se ve esa madera, cómo se ha conservado hasta el día de hoy, y las evidencias para enseñarnos cómo es que estaban pasando en ese momento, este terrible momento de olas grandes, de tormenta. Y Marcos capítulo 6, versículo 47, inclusive nos dice que el barco ya estaba en el medio del mar. Imagínate, ¿no? No es que empezaron y empezó ¿qué se llama? A ir en el agua, a remar y mejor nos regresamos a tierra firme. No, se quedaron en el medio, y en el medio de todo esto surge la tormenta, la tempestad, las olas, es algo que, y este barquito pequeño y todos, y son hombres de mar, pero miren lo que dice el versículo 25, eso de las 3 de la madrugada. Ojo, Jesús se fue antes que oscurezca, apenas anochecía, pero ya eran las 3 de la madrugada, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo estoy usando la NTV, y si tienes Reina Valera va a decir cuarta vigilia de la noche. Y es lo mismo, la NTV ya nos ha hecho el trabajo de interpretar, porque sería a las 3 de la madrugada, porque recuerden que los judíos dividían la noche en 4 vigilias, ¿no? Empezaba de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana, cada 3 horas. Entonces esta era la cuarta vigilia, que se puso popular en el tiempo de Jesús con Herodes, pero antes de eso los judíos solo dividían la noche en 3 vigilias. Pero bueno, como les dije, la NTV ayuda y nos dice ya, eran las 3 de la mañana. Entonces saquemos la cuenta. Si Jesús estaba yendo a las 6 de la mañana y esto sucedió a las 3 de la mañana, o sea, ya ¿a qué momento empezó? Pues probablemente a medianoche o a las 11, pero Jesús, ¿qué estaba haciendo a solas? Orando. ¿Y cuánto tiempo estaba orando? Muchas horas. Esto era importante. Y a pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él es el soberano, a pesar de que Él es el creador del cielo, del universo, Él muestra su humanidad en dependencia al Padre y nos enseña a todos sus seguidores a doblar rodillas, a orar, a tener un tiempo especial. Mucho tiempo, hermanos. Esto es. Por eso dice el texto, ¿no? A las 3 de la madrugada, ¿qué pasó? Se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagínense, por eso tenemos una imagen acá, ¿no? Puede ser oscuro, claro, no sé, ahorita tenemos esto para diferenciar la noche, pero si alguna vez has estado en el mar o en el campo, es oscuro, probablemente sean los rayos que harán como un tipo de fotos, ¿no? Y ellos estaban. Miren, ¿cuál fue la reacción? Versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, empezaron a temblar, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Juan capítulo 6, versículo 18 y 19, dice, poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho y habían remado unos 5 o 6 kilómetros, estaban en el medio del mar, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre
el agua en dirección a la barca y sabes cómo estaban aterrados, temblando. Miren, es increíble, ¿no? ¿Cómo te podrías imaginar que Jesús está caminando sobre el mar? Eran hombres, al contrario, los judíos tenían muchas historias sobre el mar, sobre monstruos del mar, siempre ha habido estas historias. Hoy día tenemos igual historias supersticiosas, porque al final esto era un poco de superstición de los discípulos, porque no creer en fantasmas, pero es curioso que hoy día hay cristianos que creen en fantasmas, ¿no? Hay cristianos que creen, no sé, en el duende, en el chinchilico, en el condenado, en el bulto, en los huesos, los esqueletos, ¿no? En fantasmas también que vienen, los que les jalan los pies, los que les tocan la puerta, los que les abren la puerta, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? No existen esos fantasmas ni las casas embrujadas, etcétera, ¿no? Hay mucha superstición en eso. No estoy diciendo que el mundo espiritual no existe. El mundo espiritual existe y Satanás se aprovecha de ellos para simplemente desviar la mirada del Señor y aumentar este tipo de superstición, hasta muchas veces llenas de brujería y malignas. Pero la Biblia dice claramente que aquellos que han fallecido, aquellos que han muerto, aquellos que han ido al cementerio, ya no pueden regresar a la vida. Y lo único que les espera, si es hijo de Dios, al sonar la trompeta se irá con el Señor, pero si no, les espera el juicio. Nadie está en el limbo, nadie está en el purgatorio, no existe la doctrina del purgatorio en la Biblia, sino que una vez que muere, los que no son hijos de Dios se van al Hades o al Seol, y los que son hijos de Dios se van al paraíso para lo que va a venir en el futuro. Pero la superstición era clara en ellos, porque decían, un fantasma, ¿qué más puede explicar a alguien caminando sobre el mar? Porque ellos creían que habían grandes monstruos o fantasmas. Igual, como les dije, hoy día creen, y estaban llenos de miedo. Ahora, versículo 27 al 33 dice, Jesús camina ahora sobre el agua, calma a sus discípulos, pero y Pedro se arriesga. Miren, versículo 27, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y esa palabra del yo estoy aquí en el griego es el ego eimi o es el yo soy. Pero antes de pasar a estudiar el yo soy, de dónde sale esto, recordemos algo. Cuando estés aterrado y con mucho miedo, recuerda que Dios está contigo, hermano. Pongámonos un momento, ¿no? O sea, ellos pensaban, no, acá pierdo la vida o no sé cómo voy a salir. Es un momento difícil, unas circunstancias que a veces tenemos películas como Tormenta Perfecta y todo, y la naturaleza cuando se levanta, ustedes saben, es algo increíble y estaban diciendo ellos, aquí voy a morir. Y encima se viene alguien, parece un bulto, parece un fantasma, y dice, peor. Pero en medio de ese miedo, en medio de ese terror, y cuando tú estés aterrado y con mucho miedo, recuerda que Dios está contigo. Era Jesús, era Él. Nosotros quizás hoy no estamos enfrentando esto, no conocemos, hermanos, dirán, ¿no? De la tormenta, no sé si has experimentado, acá en Arequipa es un poco difícil, no sé, en la ciudad donde tú estés, pero está hablando también de las situaciones que enfrentamos en la familia. Está hablando de la situación que tú estás enfrentando con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, con tu trabajo, o aún lo que miramos en nuestro país, las amenazas que vienen, que se van a levantar otra vez en unos días acá en el sur, que van a ser desmanes y la violencia y la muerte. Y hermanos, miren que los precios suben, que los alimentos empiezan a quedar escasos, que el gas sube, que no tenemos una cosa, que no tenemos lo otro, que el negocio peligra, que mi familia está mal, que mi hija está mal, que mi hijo está mal, que mi matrimonio se está deshaciendo. Esas son las tormentas que, sabes, nos ponemos a pensar, decimos, Señor, ¿cuándo salimos de esto? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene en este año? ¿Qué es lo que va a suceder con mi familia, con mi vida? ¿Estaré bien? ¿Mi salud? Etcétera, etcétera. Cuando tengas terror, cuando tengas miedo, recuerda, Jesús está a tu lado. Jesús está contigo. No tengas miedo, dijo el Señor. Tengan ánimo.
No tengas miedo. Ten ánimo. Es el Señor. El Señor no está lejos de ti. Está más cerca de lo que piensas. ¿Y sabes quién es Él? El Yo Soy. Y este Yo Soy sale de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, pero Moisés volvió a protestar. Y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué le responderé? Miren, lo he remarcado. Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Ego eimi. Yo soy, yo estoy aquí. Diles esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Sabes quién está en medio de las tormentas que estás enfrentando en tu vida? El Yo Soy. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El mismo Dios que levantó esas 10 plagas y demostró su poder a esos ídolos. El mismo Dios es el que está hoy a tu lado. Es el que está en ti. Es el mismo Dios que caminó sobre el mar. Es el mismo Dios que viene en ayuda en las tormentas. Es el mismo Dios que está contigo cuando oras. Por eso búscalo en intimidad. Ora con Él, conversa con Dios. Sabes, cuando tú lees la Biblia o estudias la Biblia, Dios te habla. Pero cuando tú oras, tú le hablas, tú le conversas y se establece una comunicación. ¿Quieres, hermano, hermana, preocuparte menos? Ora más. ¿Quieres estar pensando y pensando por ese tema que está dando vuelta a tu cabeza? Ora más. El Yo Soy, el gran Yo Soy, el Dios creador del universo, está en ti, está contigo y va delante de ti y Él va peleando las batallas delante de ti porque, ¿sabes? Él va delante de sus hijos. Es triste, muy triste, cuando nosotros nos queremos poner delante de Dios, ¿no? Es como si Dios, tú sígueme, ¿no? Yo hago mis planes, yo hago lo que quiero. No, Dios quiere ser el que va adelante, el que guía tu camino y Él te dice, por aquí tienes que andar, esta es mi voluntad para tu vida. Y la única forma que suceda esto es cuando tú entiendas quién es Dios, el gran Yo Soy, y cómo debemos contactarnos, que es a través de la oración, y cómo debemos aprender a vivir en comunión con Él. En medio de esa tormenta, el Señor le dijo, yo soy, no tengas miedo, ten ánimo. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 28, entonces Pedro lo llamó, le dijo, Señor, 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 si realmente eres tú, le dice Pedro, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Este Pedro atrevido, ¿no? Este es un Pedro expresivo, un sanguíneo colérico, es el que primero habla y luego piensa qué dije, qué fue lo que dije, y actúa sin pensar. Y el versículo 29 dice, sí, le dice Jesús, ven, dijo Jesús. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, y hermanos, y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y ahí estaba nuestro Señor. Y Pedro se baja, Pedro el atrevido, Pedro el que está ahí, hermanos, Pedro está caminando en este momento. Versículo 30. ¿Qué pasó con Pedro? Dice el texto, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó, hermanos, a hundirse. ¿Ven eso? Comenzó a hundirse. ¿Qué vio? El fuerte viento. ¿Qué más? Las olas. ¿Qué vio? Y se aterrorizó. Y él dijo, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Empezó a gritar. Pedro, ¿te imaginas, hermano? Sálvame. Y se está ahogando porque no sé si tú sabes nadar, ¿no? Pero si sabes nadar y has visto el mar cuando está en picada, cuando está mal, ¿no? Esto se pone bravo. ¿Qué sucedió con Pedro? Algunos dicen, no, es que quitó la mirada de Jesús. Bueno, un poquito difícil que lo pueda ver. Yo creo que fue algo que sucedió en la vida de Pedro. Él
es el clásico que, como hemos estudiado la parábola de los terrenos, está animado y dice, wow, esto es lo que quería, no sé, me gusta esta enseñanza, me gusta hablar de Jesús, me gustan los buenos amigos, no sé, me gusta que me regalen, me gusta que me abracen, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Pero llega el momento, las olas, la tempestad, los momentos difíciles, dice, mejor, ¿sabes qué? Ay, tengo miedo y me voy. Es interesante, hermanos, que Jesús no los libra de la tempestad a los discípulos. Es interesante que en este proceso Jesús está dándoles una lección a sus discípulos de que entiendan realmente quién es Él. Porque los evangelios paralelos nos cuentan de que Jesús alimentó a estas 20,000 personas, ¿no? Digamos, y luego pasa esto y ellos no entendieron todavía el tema de los panes. No entendían quién es Él. Y esto a veces nos pasa, hermanos, a nosotros, que tenemos que experimentar una prueba, que tenemos que experimentar una tormenta, que es triste que tenemos que experimentar momentos difíciles para decirle, Señor, sálvame. Porque no encuentras otra solución y no va a haber otra solución en la vida. Y es triste que recién encuentran y entienden quién es el Señor. Y el Señor, en su gracia, está dispuesto a ayudarnos. Eso es la diferencia, ¿no? Porque si fuese un ser humano diría, pues cuando tú estabas bien no me querías, ahora que estás en problemas sí me quieres, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor quédate con tus problemas. Así sería un ser humano. Yo a veces reaccionamos así, entonces si no quieres ya, pues piña tu caso, ahí quédate. Pero Dios no es así. Dios es lleno de gracia. Dios está esperando siempre la oración de su pueblo. Pero recuerda que en medio del terror y la tempestad se puede gritar a Dios para que nos salve. No grites por la calle, no sé. No grites, no sé, a tu pareja, no sé, tu familia. No grites al problema, grítale a Dios. Recurre a Dios. Habla con Dios. En medio del terror y la tempestad se puede gritar a Dios por ayuda, con clamor. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama, grita. Y, sabes, hermano, te abrirá. Versículo 31. De inmediato, dice el texto, Jesús extendió la mano y lo agarró a Pedro. Y miren lo que le dice, hermanos. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Jesús fue en su ayuda de Pedro. Estaba que se ahogaba. Y no es porque no sabía nadar, sino que la tormenta era fuerte, las olas, hermano, porque él era un hombre de mar. Pero le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Hermano, la persona de poca fe duda de las promesas de Dios, porque lo opuesto a la fe es el miedo a las circunstancias. ¿Estás pasando circunstancias difíciles? ¿Estás teniendo miedo a la circunstancia que estamos experimentando? Pues eso es lo opuesto a la fe. No dudes de sus promesas. Y si estás ahí luchando con tu fe, haz como dijeron los discípulos, ora y dile, Señor, aumentanos la fe. Recurre al Señor en oración. La persona de poca fe duda de las promesas de Dios porque lo opuesto a la fe es el miedo a las circunstancias. Pero cuando miramos esto hay una pregunta científica. Oye, ¿se puede caminar sobre el agua? Miren, flotar sí, pero caminar no. Porque hay dos puntos, ¿no? Primero por el principio de Arquímedes y otro la densidad y la materia. Recuerden que el principio de Arquímedes habla que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido va a experimentar una fuerza, digamos, ascendente llamada como el empuje, ¿no? Como el barco, por eso reacciona, que es equivalente al peso del fluido, el cual es desalojado por el cuerpo. Ojo, y el objeto que va a flotar, como dice Arquímedes, es aquel objeto cuando su cuerpo o su peso, mejor dicho, es menor. Es menor, ojo, o igual al peso del fluido, del líquido desplazado. Ahora, nuestro cuerpo, nuestra materia, pues pesamos más que el agua, ¿no? Por eso nos hundimos. Y ahí va la cuestión científica, ¿no? Pedro no conocía el principio de Arquímedes para decir, oye, entonces
puedo ir caminando si eres tú, pero Pedro no sabías eso, Pedro, ¿no? Pero nosotros ahora sí, cuidado, no tienes que hacer eso, porque ¡pium! Si tú dices, yo tengo fe como la de Pedro, le voy a ganar en fe porque he visto predicadores y, ¿no? y hombres y me voy a lanzar, se hunden. ¿Y por qué? Porque la materia, una de las propiedades de la materia también se llama la densidad, que es la cantidad de masa que tiene respecto a la unidad de volumen. O sea, la densidad está dada por el número de átomos o moléculas que existen, ¿no? Por la unidad por volumen. Ahora nosotros tenemos más átomos, más denso en nuestro cuerpo material que el agua, que los líquidos solo. Por eso los gases tienen menos unidad de volumen. Y entonces, por cuestiones de densidad, pues, ¿qué vamos a hacer? ¡Fum! Nos vamos a hundir. Así que Pedro ni sabía la densidad, ni sabía la materia, ni sabía la cantidad de átomos por cuestiones de volumen o unidad de volumen. Él simplemente agarró y dijo, a ver si eres tú. Pero obviamente su cuerpo se vino. Y esto hace, hermanos, que el milagro suceda. Pero esto es la intervención del Creador, de las leyes, de la física, del creador de la materia o la unidad de volumen por materia, el creador de todas las cosas hizo posible que él caminara y que Pedro caminara, pero al mirar las circunstancias, Pedro simplemente experimentó de forma natural lo que debería experimentar todo cuerpo. Hermanos, cuando se subieron de nuevo a la barca, dice el versículo 32, vamos a ver. Cuando subieron, dice el texto, de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Miren, hermanos, se está ahí Jesús y cuando Él sube y ahí sucede el milagro, como estamos viendo en la imagen, todo se calma, todo empieza a estar otra vez en paz. Todo, todo, todo. ¿Sabes, hermanos? Cuando Jesús suba a tu barca, llegará la paz. Nunca te olvides esto que es muy, muy importante. Cuando Jesús suba a tu barca, llegará la paz. ¿Y cuál fue la reacción? Versículo 33. Y entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Prosquineo se llamaba. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. En los textos paralelos encontramos, ¿no? Que esto de adorar, dijeron, oye, en verdad sí, eres Dios, eres el yo soy, eres el ego, Amy, eres el mismo Dios que dijo. Y acá tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender, hermanos, toda esta exégesis del texto que está hablando, tanto en Herodes, por ejemplo, si tienes ahí el cuadro, el rey sin reino, que nos va a explicar ahora, y Jesús, el Rey del universo, que establece ahora, en este momento, su reino. Si ves en el lado azul que sale en tu pantalla, Herodes, haciendo un contraste, era egoísta. Jesús, en el lado celeste, era compasivo. Pero Jesús era el Rey del universo que establece su reino, mientras que Herodes era el rey sin reino. Y Herodes era un asesino, porque mató a Juan el Bautista, y hemos visto esto en el estudio anterior, pero Jesús era un sanador. Herodes era un inmoral, Jesús era justo y bueno. Herodes era un oportunista político, Jesús era un servidor. Herodes era un rey falso de un pequeño territorio, en cambio Jesús era el rey sobre toda la creación. Herodes no puede controlar nada, Jesús controla los vientos y el mar. Y además Herodes, el rey sin reino, abandona, como abandonó a su hermano y a su mujer, pero Jesús viene en búsqueda del necesitado. Mateo hace este contraste, hablando, si tú has venido haciendo los estudios conmigo, donde Herodes, que es el rey falso, quita la vida a Juan el Bautista, se hace llamar rey, no tiene reino, pero Jesús es el rey Mesías.
Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es totalmente diferente a los reyes humanos. Por eso su reino es diferente al reino humano. Vivimos en un mundo corrupto. La política en nuestra sociedad de toda Latinoamérica está corrupta. Vivimos en un mundo sumergido del pecado, pero cuando Jesús establezca su reino literal, que será en el futuro, podremos experimentar de paz, de amor, recién de tranquilidad y de justicia. Pero mientras vivamos en este mundo, las cosas son difíciles. Por eso, nosotros que somos parte de su reino, podemos y deberíamos de vivir exaltándolo a Él como los discípulos lo adoraron. No esperes que pase una tormenta en tu vida. No esperes que pase un momento difícil para decir, Señor, ahora sí te reconozco, Señor. Hazlo desde ahora. Vamos a terminar del 34 al 36. Jesús camina sobre el agua y luego sana a muchos enfermos. Dice el texto, hermanos, en el versículo 34. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. 35. Y cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos, hermanos, para que fueran sanados. Y el 36 dice, les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Miren, esta historia tiene que ver con el talit. En Números 15, 38 al 40, el Señor les ordena que tengan este tipo de vestimenta, que es era un manto que tenía estas, si ven, pitas o soguitas, como quieras llamarlo, ¿no? Sus flecos. Eso era el talit. Y eso era lo que ellos pensaban y querían que los toque. Y en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 22, tenemos una de las historias que hemos estudiado ya anteriormente, cuando hay una mujer con flujo de sangre que toca esto, el talit, el borde del manto. No es que significaba que tocaba su ropa, sino era el talit, uno de los flecos. Y ellos decían, déjanos tocar, y aunque sea vamos a sanar. Igual que esta mujer, y hemos estudiado otra vez supersticiones de los judíos, de los apóstoles, un fantasma, pero acá vemos una fe supersticiosa. Como en el libro de los Hechos que decían, oye, que aunque sea que caiga la sombra de Pedro, o la ropa, o los paños de Pedro, y va a sanar. Habían supersticiones en ese tiempo, y es triste hoy que la iglesia a veces se está volviendo supersticiosa, no nuestra iglesia, pero muchos que salen por las radios y la televisión llevando estas supersticiones, ¿no? Toma un vaso de agua, la flor, no sé, ungida, el pañuelo ungido, etcétera, cuando no tenemos base bíblica para esto. Pero el Dios compasivo, el Rey compasivo, ayuda y en compasión hace que estas personas sean sanadas. Pero no dice el texto, Mateo no lo pone, que fueron salvadas. Y esta es la gran diferencia, porque Jesús vino a salvar. Y en Mateo tenemos más mensajes de la buena noticia de la salvación que de la sanidad. Pero la sanidad es consecuencia de lo que Jesús estaba estableciendo ya en este reino que estamos hablando hoy, que se establece en nuestros corazones. Pero lo triste es que muchos quieren sanidad en Jesús para prolongar sus vidas en la tierra, pero no quieren un Salvador para tener vida eterna. Es decir, quieren a Jesús el sanador, pero no quieren a Jesús el Salvador. Y quieren a Jesús el sanador porque dicen, bueno, quiero estar en este mundo, no sé, vivir 80, 90, 100 años, pero no se preocupan de la vida eterna. Hermanos, el éxito para el cristiano es morir en Cristo y tener un cuerpo glorificado y vivir por toda la eternidad. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el discípulo de Jesús aprende a desarrollar una vida de oración a solas, como lo hacía su Señor. No sé cómo está tu vida de oración, hermano. Número 2, cuando la vida se llene de tormentas, miedos y noches oscuras, es importante enfocarse en las promesas de Jesús y no en las circunstancias. Y número 3, cuando nos falte fe, podemos recurrir a Jesús para que venga en nuestra ayuda. Y número 4, muchos quieren a Jesús, el sanador, y se acercan con una fe supersticiosa, mas no quieren a Jesús, el Salvador, porque se necesita fe y arrepentimiento.
Y para terminar este sermón, tú, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Tu Salvador? ¿Tu sanador? ¿El gran yo soy? ¿Un fantasma? ¿Alguien que te ayude porque quieres prolongar tu vida? ¿Quién es? Alguien que, bueno, es un buen líder, que da comida, me ayuda en mis cosas materiales, por eso oro. ¿Quién es Jesús? Si tú quieres hacer de Jesús hoy tu Señor y Salvador, porque necesitas adorar, como lo hicieron los discípulos, cuando entendieron que Jesús era Dios, el creador del cielo y del universo, y tenían que rendirse simplemente, pues ora conmigo. Dile una vez más, ratifica el señorío de Jesús en tu vida y que ese año sea un año diferente para ti. No solamente sea alguien más a quien necesitas en circunstancias difíciles, sino tu Señor y Salvador. Si quieres hacer esto, cierra tus ojos donde tú estás y ora conmigo. Padre Celestial, quiero darte gracias por cada persona que está escuchando este sermón. Cuando vemos, Señor, estos textos, vemos el contraste entre un rey falso como Herodes y el contraste entre el rey Mesías, entre la actitud de los discípulos y uno de ellos, de Pedro, lleno de superstición, lleno de temor frente a las circunstancias difíciles. Y aún, Señor, vemos hombres y mujeres buscándote solo por un interés de ser sanados, de prolongar su vida. Pero después, tú sigues siendo el Dios compasivo, el gran yo soy, a pesar de la fe supersticiosa, a pesar de los temores o a pesar del interés de muchas otras personas, que no es un interés puro. Tú sigues siendo el Dios compasivo, tú sigues siendo el Rey de Reyes. Pero hoy, en este día, Señor, para hacer la diferencia, queremos una vez más reafirmar el señorío en nuestras vidas. Pedirte, Señor, que reines en nuestra vida, que reines en nuestro hogar, que reines, Señor, en nuestros planes, que reines en nuestro trabajo, en nuestro futuro. Tú eres el Rey, Señor de Reyes, y te pedimos una vez más también que seas el Señor de señores en nuestras vidas. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos que este año sea diferente al que hemos vivido en nuestra relación contigo. Que aprendamos a apartar un tiempo a solas contigo, orando e intercediendo por nuestra vida, por los que queremos, por los que amamos, por la situación que estamos viviendo, por todo, porque orar a solas es conversar contigo a solas. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén. Que el Señor te bendiga. Mira, hoy no tenemos servicio presencial, pero igual vamos a recoger nuestras ofrendas y diezmos voluntarios, así que lo puedes hacer de forma electrónica. Ahí te va a salir cómo lo vas a hacer. Y nos vemos el domingo de forma presencial, y los que se conectan a través del online de Facebook, va a salir 11:30 por la iglesia. Nos vemos en el próximo estudio.